Buen día. A continuación abordaremos la temática de la consolidación de estados financieros, su fundamentación y procedimiento. El grupo está compuesto por Tatiana Álvarez, Laura Cadavid y quien les habla, Angie Ruiz. Este es un trabajo presentado para la guía número 2 de la asignatura de revelación de la información financiera y no financiera. Con el fin de abordar la temática de una manera más clara, hemos decidido inicialmente dar como una definición o reconocimiento de cada NIF o cada NIC y posteriormente tenemos un ejemplo práctico aplicado dependiendo de cada una de estas temáticas. El objetivo de la NIF 3, combinación de negocios, es mejorar la relevancia, la confiabilidad y comparabilidad de la información que una entidad proporciona en sus estados financieros sobre una combinación de negocios y sus efectos. La NIF 3 establece principios y requisitos sobre cómo el adquiriente reconoce y mide los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida. También reconoce y mide la plusvalía adquirida en la combinación de negocios o una ganancia de una compra en oferta. Determina qué información divulgar sobre la combinación de negocios. ¿Cómo saber si es una combinación de negocios o no? Cualquier inversor que adquiera alguna inversión debe determinar si esa transacción o evento es una combinación de negocios o no. La NIF 3 requiere que los activos y pasivos adquiridos tengan que contribuir un negocio, de lo contrario, no es una combinación de negocios y un inversor debe contabilizar la transacción en línea con otras NIF. Una empresa consta de 3 elementos. La entrada. Cualquier recurso económico que crea o puede crear salidas cuando se le aplica uno o más procesos. Proceso. Cualquier sistema estándar, protocolo, convención o regla que cuando se aplica a una entrada crea salidas. Producto. El resultado de insumos y procesos aplicados a aquellos insumos que proporcionan o pueden proporcionar un rendimiento en forma de dividendos, menores costos u otros beneficios económicos, directamente a los inversores u otros propietarios. NIF 9 reemplazó a la NIF 39, Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Medición. ¿Qué hace? Prescribe las reglas para el reconocimiento, medición. En este incluye el deterioro, baja en cuentas de instrumentos financieros y contabilidad de cobertura. Clasifica los activos financieros en 2 categorías. 1. Activos financieros medidos al costo amortizado. 2. Activos financieros medidos al valor razonable. La clasificación de los activos financieros se realiza en base a 2 pruebas. Prueba de modelo de negocio y prueba de características del flujo de efectivo contractual. La NIF 9 clasifica los pasivos financieros en 2 categorías, pasivo financiero a costo amortizado y pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados. La NIF 9 describe los requisitos para la medición posterior y el tratamiento contable para cada categoría de instrumentos financieros. Contiene la guía sobre la contabilidad de cobertura, especifica el tratamiento contable para 3 tipos de relaciones de cobertura. 1. Cobertura de flujo de efectivo. 2. Cobertura de valor razonable. 3. Cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero. NIF 10. El objetivo de la NIF 10, que es Estados Financieros Consolidados, es establecer principios para la preparación y presentación de estados financieros consolidados cuando una entidad
controla a otra entidad. La NIF 10 requiere que una entidad, que es la controladora, controle una o más entidades que serían subsidiarias para presentar estados financieros consolidados. Define el principio de control como la base para la consolidación y establece cómo identificar si el inversor controla la participación. Establece los requisitos contables para la preparación de estados financieros consolidados y define una entidad de inversión y establece una excepción a la consolidación de subsidiarias particulares de una entidad de inversión. El control como base para la consolidación. Simplemente hablando, la regla básica es: si un inversor controla su participación, el inversor debe consolidar. Si un inversor no controla su participación, el inversor no se consolida. Entonces, ¿qué es el control? Un inversor controla una participación cuando el inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables de su participación en la misma, tiene la capacidad de afectar esos retornos o a través de su poder sobre la participación. NIC 27. Define estados financieros consolidados y separados. Prescribe métodos para presentar las inversiones en estados financieros separados. Contiene orientación sobre estados financieros separados de entidades de inversión, presentando dividendos y reorganizaciones grupales. Requiere una serie de divulgaciones. Los estados financieros consolidados son los estados financieros de una entidad controladora o un inversor con control conjunto o influencia significativa sobre una participada. En estos estados financieros, las inversiones se presentan en una línea de acuerdo con el método seleccionado de las opciones a continuación. La NIC 27 no prescribe la necesidad de presentar estados financieros separados. En cambio, prescribe las reglas para presentarlos en una situación en la que la entidad decide voluntariamente emitirlos. Métodos contables. La NIC 28 permite tres métodos de contabilidad para subsidiarias asociadas y negocios conjuntos en los estados financieros separados del inversionista. Primero, a un costo. Segundo, en línea con la NIC 9. Y tercero, uso del patrimonio de acuerdo con la NIC 28. Se aplicará el mismo método contable para la misma categoría de inversiones. El objetivo de la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, es prescribir la contabilidad de las inversiones en asociadas y establecer los requisitos para la aplicación del método de participación al contabilizar las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Es importante definir que una asociada es una entidad sobre la cual un inversor tiene una influencia significativa y un negocio conjunto es un acuerdo en el cual las partes tienen el control conjunto del acuerdo, tienen derecho sobre los activos netos del acuerdo conjunto. La influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política financiera y operativa de la participada, pero no es un control o control conjunto de esas políticas. El método de equidad. Una vez que el inversor adquiere una influencia significativa bajo el control conjunto de una entidad conjunta, debe aplicar el método de participación. Los principios más básicos de este método son: en el reconocimiento inicial, primero, la inversión en una sociedad o empresa conjunta se reconoce al costo. La entrada del diario de inversiones en el estado de situación financiera, crédito en efectivo, cuenta bancaria o lo que corresponda. Segundo, si hay una diferencia entre el costo y la participación del inversionista en el valor razonable neto de la participada de los activos y pasivos identificables, entonces depende. Si
¿Esta diferencia es positiva o negativa? Cuando la diferencia es positiva, el costo es mayor que la participación de los activos netos, entonces existe una buena voluntad y no se reconoce por separado. Se incluye en el costo de una inversión y no se amortiza. Cuando la diferencia es negativa, el costo es menor que la participación en los activos netos, se reconoce como un ingreso en resultados en el periodo en que se adquiere la inversión. Posteriormente, después del reconocimiento inicial, primero, el importe en libros de la inversión aumenta o disminuye por la participación del inversor en la ganancia o pérdida neta de la participada después de la fecha de adquisición. La entrada del diario es débito en inversión en el estado de situación financiera e ingresos del crédito del asociado en resultado, o viceversa cuando un asociado pierde. Cuando un asociado o una empresa conjunta produce pérdidas y estas pérdidas exceden el importe en libros de la inversión, el inversor no puede reducir el importe en libros de la inversión por debajo de cero. El inversor simplemente deja de traer esas pérdidas. Segundo, cuando una participada distribuye algunos dividendos al inversor, dicha distribución disminuye el importe en libros de la inversión. La entrada del diario es débito en efectivo o lo que sea aplicable aquí en inversión crediticia en el estado de situación financiera.